En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, María Purísima. Sin pecado concebido. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Juan y dice lo siguiente: Carísimos, no os extrañéis si os aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte, y todo el que odia a su hermano es homicida. Pues ya sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna a su morada. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano en necesidad de cerrarle sus entrañas, ¿cómo puede recibir en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no habemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. El Evangelio tomó el evangelista San Lucas y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola: Un hombre dispuso una gran cena y convidó a muchos, y envió a la hora de cenar a su siervo para decir a los convidados: Venid, todo está dispuesto. Y empezaron estos a excusarse. El primero dijo: He comprado una granja y necesito ir a verla. Ruégote que me des por excusado. El segundo dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dame, te ruego, por excusado. Otro dijo: Acabo de casarme y así no puedo ir allá. Vuelto el criado, refirió todo esto a su amo. Irritado entonces el padre de familias dijo a su criado: Sal luego a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Dijo el criado: Señor, se ha hecho como mandaste y aún sobra lugar. Respondióle: Damos, sal a los caminos y cercados y haz que entren para que se llene mi casa. Pues os aseguro que ninguno de los que fueron convidados ha de probar mi cena. Este domingo segundo después de Pentecostés, vemos en este Evangelio, históricamente hablando, esta parábola que da nuestro Señor sobre estos invitados que rechazan la invitación del Señor, que hace la fiesta, y no quieren ir, unos por asuntos terrenos, otros porque se acaba de casar, el otro porque compró una yunta de bueyes y la tenía que probar. Esto se refiere, en el contexto histórico en el cual dio nuestro Señor le da esta parábola al pueblo judío que no lo recibió. Al pueblo judío que no lo recibió, entonces Dios los desecha de su elección y hace salir a llamar a las naciones, a los gentiles. De eso se trata en este Evangelio. Entonces, esto que no es raro el llamamiento de los gentiles a ingresar en la buena nueva, en el Evangelio, ¿no es cierto?, en Jesucristo. Lo que es extraño fue, a partir de ahora, de este momento, el rechazo que hace Dios del pueblo que había sido su escogido, del pueblo judío. ¿Por qué? Porque viniendo a los suyos no lo recibió. Si vemos más el discurso de San Esteban cuando lo van a apedrear, el primer mártir que tuvo la iglesia, San Esteban diácono, que lo van a apedrear, los judíos de la sinagoga por predicar a Jesucristo, él les dice: ustedes siempre fueron rebeldes y duros a la recepción del Espíritu Santo. Ahora que lo fueron vuestros padres, le dice, es decir, los del Antiguo Testamento. Y le sigue diciendo además: han matado a todos los profetas que fueron enviados para hablarle para las profecías sobre el justo. El justo es Jesucristo nuestro Señor. Sobre el justo que ustedes además crucificaron y sacrificaron. Entonces, toda la historia, todo judío, empezando desde que lo saca a Moisés del desierto al desierto del Sinaí, lo saca de la esclavitud de los egipcios y lo lleva a la tierra de provisión. Entonces, toda la vida es una rebeldía, toda la historia, cuando uno ve las Sagradas Escrituras, toda la historia de ese pueblo judío fue una rebeldía constante contra Dios. Primero que si les daba maná, que no, que querían otra comida. Después que si no tenían la luz en la noche, la sombra en el día, y siempre todo lo que, cada vez que tenían un problema que no aceptaban lo que Dios les enviaba, decían: bueno, ¿para qué salimos de Egipto? Hubiéramos estado mejor esclavos con el faraón, ahí comíamos, etc., ¿no es cierto? Tardaba Moisés en bajar del monte Sinaí para darle los 10 mandamientos, y resulta que cuando baja, porque tardó más de lo que ellos estaban esperando, no bajaba y no bajaba, cuando ya están todos arrodillados ante una estatuilla, un becerro de oro,
que habían hecho con las joyas que habían traído, sacado de Egipto, habían fundido todo y ya nomás ese Dios verdadero les había enfadado porque no había cumplido su palabra. Por eso Aarón le dice, el sacerdote que era hermano de Moisés, le dice a Moisés, dile a Dios que tenga piedad de este pueblo que tiene un corazón malo. El mismo Aarón dice, este pueblo tiene un corazón malo, pide perdón, y Moisés ya cansado incluso, porque Dios siempre decía, saca tu pueblo, como que Moisés era el líder para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra de promisión. En un momento a Moisés cansado le dice, ¿sabes qué? No es mi pueblo. Este no es mi pueblo, es tu pueblo, si tú lo quieres, Señor, encárgate tú, porque a mí ya me enfadaron. Entonces, en el Éxodo está muy bien narrado el paso del pueblo judío. Y así, entonces, Dios hoy, como no ha recibido Jesucristo nuestro Señor, que buscaban como prenderlos y hacía un milagro que curó el sábado. Es un blasfemo porque se hace el Hijo de Dios. Y perdona los pecados y está endemoniado. Y así toda la vida de Cristo nuestro Señor fue perseguido y mandaban gente a espiar, mandaban a infiltrarse entre los discípulos, gente para que después iba y contaba a la sinagoga lo que hacía, lo que decía, que además contaban con mentiras, exageraban, decían cosas que para poder a nuestro Señor encontrarlo en algo malo. Entonces hoy nuestro Señor le dice en esta parábola, ustedes no quisieron entrar al cielo, fueron los primeros invitados, así que van para afuera. Llamen a todos los que están afuera, vayan por los caminos, vayan por los cercados, vayan por todos lados y llenen porque todavía hay lugar. Allí estaba el corazón de Dios en su plan salvífico, en su plan redentor. Y sin embargo, este pueblo que iba a entrar provoca la ira de Dios nuestro Señor hasta ser rechazado. Al punto que en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, es el que dice que aunque este pueblo se multiplicara como arenas del mar, como arenas de la playa, como arenas en el mar, así dice, lo voy a desechar y solo un resto se salvará. Solo un resto se salvará, que muchos autores interpretan que ese resto de Israel fueron los primeros apóstoles, los discípulos, los que del pueblo de Judá se convierte con la venida de Cristo nuestro Señor. Bueno, esto que se aplica en la historia de esta parábola, que es el contexto de ese momento, se aplica al alma que rechaza la gracia de Dios, al alma del cristiano que rechaza la gracia de Dios. Del bautizado que teniendo la fe infusa, la esperanza, la caridad y el conocimiento de la verdad y del Dios verdadero, entonces rechaza sus gracias. No cuida su alma, no cuida su conducta, no cumple los mandamientos. Entonces ese alma va a ir negándose y Dios también lo va a negar. Porque aún en las obras uno predica el nombre de Cristo nuestro Señor cuando cumple los mandamientos. Y ante los hombres, esa alma pecadora que no quiere aceptar la venida de la gracia, rechaza a Dios. Por eso Dios nuestro Señor dice, si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú me niegas con una conducta que no es cristiana, y eso pasa mucho en el católico liberal, digo yo, que su santidad Pío se decía que era un mal terrible, que de ahí se iban a seguir muchísimos males, que es justamente el comienzo de la apostasía universal, el dejar hacer, dejar pasar. Eso es el liberalismo. El católico liberal que puede estar rezando el rosario, por ejemplo, pero después está en todas las cosas del mundo, en las cosas del mundo que son pecaminosas, ¿no es cierto?, que son malas. Todo lo deja pasar, lo deja hacer y deja pasar. Entonces, al ir rechazando las gracias de Dios para su conversión, esa alma va a ser rechazada después, porque Dios ya no le va a dar la gracia. Uno tiene que entender que en la vida espiritual, cuando uno busca la santificación del alma, tiene que emplearse sobrenaturalmente en la corrección de los defectos, en el manejo de las pasiones, en la práctica de las virtudes. Eso es hacer florecer la gracia de Dios. Y el alma que vive como un animalito, normalmente no va a alcanzar. Y además, en el camino de la verdad conocida. Por eso dice hoy el Evangelio, oblígalos a entrar, dice el Señor, que invita a estos convidados, no a los que rechazaron, porque esos ya fueron sacados de circulación, pero sí a los que hace entrar, al que se convierte, al que acepta la verdad revelada. Entonces le dice a ese, oblígalo.
Seguir la verdadera religión es una obligación, no es una elección. Por eso uno de los errores del modernismo es decir que hay diferentes caminos para llegar a Dios, y en las religiones que quieran y todos llegan. No hay diferentes caminos. Además hay una obligación moral. Si me quiero salvar, tengo que abrazar la religión verdadera. Porque las otras religiones no me llevan a Dios. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Son palabras del mismo. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, nosotros tenemos que entender que el camino de la salvación es el camino dentro de la Iglesia, de la Santa Fe Católica, y además cumpliendo los mandamientos. Porque no es solamente tener fe, decir Señor, Señor. A la hora que el agua llega al cuello de la prueba, ahí sí, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. No, también ahí es decir, bueno, en todo momento, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Un buen cristiano que quiere llevar una vida espiritual estable, desde la mañana cuando se levanta, empieza a pensar, a ver cómo voy a ofrecerle hoy mi día a Dios nuestro Señor. ¿Cómo voy a hacer para enfrentar ciertas situaciones que a veces me hacen cometer pecados de impaciencia, de falta de calidad, de ira, ocasiones que pueden hacerme cometer faltas, pecados impuros, etcétera? ¿No es cierto? Todo lo que nos pueda tentar el demonio y sugerirnos y sugestionarnos del mundo. Esa es la verdadera vida para no ser rechazados. Porque ojo, que esto es lo que le pasó al pueblo judío, le pasa al alma que termina muriendo en pecado, habiendo creído en Dios y habiendo entendido la salvación y habiendo sabido que había sido creado para conocer, amar, servir a Dios y así salvar su alma, termina en el infierno. Se olvida de que tiene un alma que salvar, un cielo que ganar, un infierno que evitar y un Dios a quien amar. Eso es todo. Que eso lo tenemos que aprender de memoria, lo tenemos que tener grabado a fuego en el corazón, a estas verdades. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser del hombre. El animal fue creado para la alegría del hombre. Entonces, el resto del mundo fue creado para la alegría del hombre, dice el Génesis, pero el hombre fue creado para Dios. Por eso nos dio razón, si no hubiéramos sido como animales, sin razón, cumpliendo una ley natural, sin posibilidad de pecar, porque el animal obra por naturaleza. El ser humano, teniendo una naturaleza caída, tiene que obrar por gracia, por eso tiene razón para darse cuenta del bien y del mal. Y no hacer como dice San Pablo de la miseria humana, viendo el bien que quiero o el mal que no quiero. Realmente tener un camino de gracia. Si bien las bodas eternas están preparadas, el lugar en el cielo está puesto, pero también uno tiene que ganarlo. No tenemos que excusarnos como hacían los judíos hoy. Como hacía este pueblo de Dura-Serli, que por no querer un Mesías que los hubiera, según ellos, ser sometidos a los romanos. Porque cuando Anás y Caifás deciden que Jesucristo tiene que morir, ellos dicen, es una muerte, no fue una muerte religiosa, fue una muerte en principio político. La muerte de Cristo fue una elección para decir, si no, los romanos nos van a pasar por encima. Está en el Evangelio de San Juan. Ahí cuando se reúne el Sanedrín para ver qué iban a hacer con Cristo nuestro Señor. Ellos dicen, si nosotros seguimos a ellos los romanos nos van a pasar por arriba. Nos van a subyugar, no podemos, entonces tiene que morir uno antes que todo el pueblo. Y era así, uno por todo el pueblo, tenía que morir Jesucristo. Dios Padre sabía que esa sentencia era verdadera, pero el pecado que cometió el Sanedrín fue tremendo. Fue tremendo, porque sabiendo que mataban a su Mesías además, que mataban al justo, porque las Escrituras las conocían, a ellos les pareció primero más el poder temporal que realmente el llamamiento divino, el no seguir siendo sometidos a los romanos. Por eso, hijos míos, cuidado, que nosotros también a veces hacemos elecciones en la vida para quedar bien con uno, para quedar bien con otro, para tener la conciencia tranquila en las cosas de la tierra, pero no agradamos a Dios. Porque no obramos por un motivo sobrenatural, y porque realmente obramos mal muchas veces, a sabiendas, para quedar bien con el mundo y quedar mal con Dios. Cuidado, que ese pueblo fue rechazado terrible. El rechazo, imagínense que cuando muere Cristo nuestro Señor, el velo del templo se rasga. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dice el Evangelio. Se acabó la promesa, Dios abandona a ese pueblo.
y se va justamente con las naciones que lo siguieron, la incorporación de los gentiles. Por eso esa fue lo asombroso, que el pueblo que tenía que, junto con Jesucristo, acompañar en la redención de la humanidad, termina desechado. Entonces imagínense si eso hace Dios con un pueblo infiel, ¿qué lo va a hacer con un alma infiel? Y el rechazo del alma infiel es el infierno. Hay que tener cuidado, hay que tener temor de Dios, en un santo temor de Dios, y darnos cuenta que de Dios no se burla nadie, dice San Pablo. Dios no es objeto de burla. Entonces, a vivir una buena vida cristiana y además acordarnos siempre que estamos en esta tierra temporalmente, en un tiempo nomás, que no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, pero ese último día, que puede ser hoy, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados con buenas obras, con el estado de gracia, con el cumplimiento de los mandamientos, cobrando a Dios que tanto nos ama. Le damos a la Santísima Virgen María que nos fortalezca, interceda por nosotros y nos cubra con su manto y nos ayude realmente a pasar esta vida peligrosa, con los tantos peligros que tiene el alma en este mundo, que podamos salir victoriosos con la gracia de Dios y con la intercesión de la Santísima Virgen María, para que después de haber llevado la cruz de cada día y atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.